resolver una ecuación muy compleja. Obtener el resultado final le tomaría muchos días de hacer cálculos y más cálculos. Pero Juan tiene una red de amigos en la que todos colaboran para resolver sus problemas. Cuando uno de ellos tiene una ecuación muy larga, la parte en trozos más pequeños y fáciles de resolver y los distribuye entre los demás. Así, Juan obtiene el resultado de su cálculo en un tiempo mucho más breve que el que le tomaría si hiciese la ecuación por sí solo. Al igual que la World Wide Web se creó en el CERN para que los físicos pudieran compartir información fácilmente, el GRID es una red mundial para compartir recursos de computación, semejante a lo que Juan hace con sus amigos. Otra de las ventajas del GRID es que la información se almacena en varios ordenadores distribuidos por todo el mundo. En cada colisión del LHC se produce una cantidad gigantesca de información y, tras un año de trabajo, se crearán hasta 20 petabytes de datos útiles, el equivalente a una pila de CDs 3 veces más alta que el Everest. La única manera que los científicos tienen para procesar esta cantidad mastodóntica de información es usar una red como el GRID. Oye, tú has sido un gran especialista y además sé que estás interesadísimo, y yo me imagino que nuestra audiencia también, en cierto modo, ¿no? De dos temas que están muy relacionados uno con otro. Uno es la famosa teoría de las cuerdas, que si lo teníamos complicado, los especialistas de la teoría de las cuerdas nos lo habéis complicado aún más, ¿no? Y el otro es el tema de las dimensiones adicionales, más allá de las 3 espaciales y la cuarta temporal, ¿no? Dices, no, para que esto funcione tendría que haber más de 4 dimensiones. Y sé que tú conoces muy bien a Lisa Randall. Estuvo en redes, estuvimos allí en Harvard con ella. Y ella también era está convencidísima de que hay dimensiones extras. De que en este experimento concreto se van a descubrir que hay más. Yo no sé cómo explicar eso a mis nietas, pero que hay más de 4 dimensiones, ¿no? Dime qué hay de verdad en eso. Bueno, la verdad es que la razón por la que es difícil explicar la teoría de cuerdas o las dimensiones extra es porque realmente las entendemos mal. En el caso de la teoría de cuerdas es muy difícil intentar explicar el por qué es necesario introducir dimensiones extra. Es decir, si se quiere, para formular la teoría de cuerdas de manera consistente, que tenga sentido, es necesario, si se quiere, o mejor dicho, es suficiente introducir las dimensiones adicionales, pero no está claro que sea necesario. Es decir, nuestro conocimiento actual de la teoría de cuerdas es tal que necesitamos utilizar un espacio en el que haya 10 dimensiones, es decir, 6 dimensiones extra, aparte de largo, ancho y alto, 6 más. Fíjate. Entonces, muy pequeñitas, me decís. En principio muy pequeñitas, y debe ser por lo menos por debajo del milímetro, de la décima o de la milésima de milímetro. Es sorprendente, no se ve. Fíjate. Y probablemente mucho más pequeñas. Hay una idea muy bonita que es la idea esta de las branas, o por ejemplo de las dimensiones extra muy grandes de Lisa Randall, o de otras personas, de Randall y Sundrum, básicamente en la que en cierto modo nosotros vivimos en una especie de brana o de membrana tridimensional, se está propagando por más dimensiones. Dependiendo de la teoría que uno quiera, pueden ser una dimensión más, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 6, pero es sorprendente que, tal y como entendemos hoy día la física, todas las interacciones conocidas que corresponden al electromagnetismo, interacciones nucleares, desintegraciones débiles, etcétera, todo está confinado a la brana. Es decir, somos como si fuéramos hombres planos, ¿no? ¿Una especie de universo paralelo? No, plano simplemente. Plano. Y solamente es la gravitación la que puede vivir no solamente sobre la brana, sino sobre la parte transversal. Y nosotros básicamente nos estamos moviendo en esta brana sin darnos cuenta de que estamos evolucionando en un universo que tiene no solamente 3 dimensiones, como las que vemos, 10, sino muchas más. Y no podemos saber nada de las otras branas. O sea, estamos incomunicados de las otras branas. No, si hay alguna colisión nos enteraremos, pero brevemente, porque nos moriremos enseguida todos, ¿no? Claro. Pero vamos, no, al principio sería difícil conocer las otras branas. ¿Y explicaría eso que es otra cosa sorprendente que me decís los físicos?
yo suelto esta pluma y se cae pero volando, y vosotros me decís, no, la fuerza de la gravedad es pequeñísima, ¿no? Sí, es cierto. Y bueno, admitamos, pero si es verdad que es pequeña, se podría deber al hecho de que al atravesar diversas branas fluye con menos fuerza la gravedad y nos llega a disminuida. Puede ser, bueno, es básicamente una de las explicaciones o de las razones por las que se inventaron estas dimensiones extra grandes, como hizo Randall con Sundrum, como hizo Dimopoulos y compañía, ¿no? Eso. Básicamente lo que sucede es que la fuerza de la gravitación en las dimensiones extra es mucho más grande, mientras que cuando uno, digamos, considera el efecto de esta de la gravitación en las dimensiones adicionales en nuestro propio mundo, entonces lo que se llama la masa de Planck o el acoplamiento que está asociado a la gravitación se hace mucho más débil. Es un efecto. En la naturaleza existen 4 fuerzas fundamentales: la fuerza de la gravedad, la electromagnética, que impide que los átomos se atraviesen entre sí, la fuerza nuclear fuerte, que hace que los núcleos de los átomos permanezcan unidos, y la fuerza nuclear débil, que hace que ciertas partículas decaigan en otras más livianas. Cada una de estas fuerzas difiere entre sí de manera fundamental. Sin embargo, muchas de las mentes más brillantes de la física teórica se empeñan en encontrar una explicación básica que las unifique. Los físicos que investigan sobre la teoría de cuerdas sostienen que han encontrado un principio básico que sirve para explicar las 4 fuerzas como si fuesen una sola. Ese principio está dado por la vibración de unas cuerdas inimaginablemente minúsculas, hasta 100 trillones de veces más pequeñas que un protón. Según explica la teoría de cuerdas, cada tipo de vibración diferente se corresponde con alguna de las partículas subatómicas conocidas. ¿Y por qué algunas cuerdas vibran de manera diferente que otras? Para que las ecuaciones de la teoría de cuerdas funcionen, los físicos especulan con que existen más dimensiones espaciales que las que conocemos. Según el tipo de contacto que tienen con las dimensiones extra, las cuerdas vibrarán de modos diferentes. La versión más reciente de la teoría de cuerdas calcula que 11 dimensiones serían suficientes para explicar las vibraciones de las cuerdas que dan vida a las partículas subatómicas. En esta nueva versión de la teoría, se plantea que un tipo de cuerdas podría estirarse hasta alcanzar un tamaño gigantesco. Esto daría lugar a lo que los físicos llaman una brana, en la que nuestro universo entero podría estar contenido. Así como hay una brana que contiene nuestro universo, podrían existir innumerables branas que contendrían otros universos. También se ha propuesto que estas branas paralelas podrían explicar por qué percibimos que la gravedad es mucho más débil que las otras fuerzas. Las cuerdas que forman las partículas son abiertas y sus extremos estarían fijos en nuestra brana. Sin embargo, la cuerda responsable del gravitón, la partícula de la fuerza de la gravedad, sería una cuerda cerrada. Al no tener sus extremos fijos en ninguna brana, la gravedad estaría diluida entre todas las branas y nosotros percibiríamos solo una pequeña parte de su fuerza. Oye, hay una cosa que te he oído o te he leído en algún sitio que sorprende siempre en un físico, pero lo han hecho otros físicos antes que tú también, pero tú le das mucha importancia a que una teoría sea, para explicar algo, sea bella. Sí. O sea, dices, es importante que sea bella, ¿no? ¿Y por qué es bella la teoría de las cuerdas? Bueno, la verdad es que, en fin, hay personas que piensan que es una defesio, ¿no? O sea, que en cierto modo sí. Eso está depende mucho del gusto de quien lo mire. O sea, lo que es bello es que hay, o sea, lo que uno considera siempre bello, si piensas, o sea, en general, si se quiere, yo creo que la creación científica tiene una parte estética fundamental. Siempre cuando se habla de estética, siempre se habla de las bellas artes. Pintura, música, escultura, y nunca uno piensa que la comprensión, el insight, el poder entender algo a nivel profundo en la naturaleza, que no sea también un acto estético. Entonces
Entonces, por ejemplo, el hecho de que uno sea capaz de explicar muchas cosas o muchos conceptos que anteriormente no parecían estar relacionados, eso, con un principio subyacente adicional o más fundamental, eso es algo que siempre se considera bello. Por eso se considera bello el electromagnetismo.